Saludos. Hoy tenemos a partir de ahora a Carlos Francisco Elías, que ustedes conocen muy bien, en esta ocasión en su condición de escritor y crítico de arte. Y yo digo además un reconocido gestor cultural. Vamos a hablar de los desafíos de la cultura en la República Dominicana. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días, bienvenido a ti y a tu equipo. Bien, bueno, tú sabes que en el ámbito cultural hay una noticia. El presidente designó a Milagros Germán, próxima ministra, tomará posesión pronto, ¿verdad?, en sustitución de doña Carmen Heredia. El ministerio ha tenido sus vaivenes en el tiempo que tiene creado. Alguna gente entiende que las cosas se han hecho bien, otros entienden que se pueden mejorar. ¿Cuáles tú piensas que serían las tareas más urgentes en el Ministerio de Cultura? Bueno, buenos días de nuevo. Mira, para hablar con honestidad con respecto a ese ministerio, debo decir la verdad y nada más que la verdad. Tú más que nadie sabes, como periodista y como amigo, qué razones me llevaron a ese ministerio. Debo hacer la historia brevemente. Es decir, yo he estado vinculado al Ministerio de Cultura permanentemente desde que era el Consejo de Cultura. No como titular o funcionario de allí, pero sí manejando cosas como consultor. Estuve desde que era el Consejo Presidencial. Que después se convirtió en ministerio. Correctamente. Bueno, pero sobre eso hay que decir lo siguiente. Cuando Miguel Vargas llega a las relaciones exteriores Como canciller, yo era embajador encargado de asuntos culturales en la Cancillería, con bastante tiempo además, casi 17, 18 años. Cuando este señor llega... ¿Tú estuviste antes cuando Hugo Tolentino? Claro que sí. No, yo entré con Hugo. En la misma función. Yo entré con Hugo porque ahí volvemos a una historia. Yo no quiero... Sí. Yo no hablo más de las personas que fallecen, pero el embajador de la UNESCO iba a ser yo en ese momento. Hubo una situación difícil, yo me olvidé de eso y me fui como jurado a la 15ª manifestación del Cine de Francofonía a Namur, Bélgica. Yo me desentendí, porque yo con esas cosas de rabatiña politiquera después de unas elecciones, yo no soy partidario de eso. Yo sencillamente dije, bueno, no salió, fue lo que se me dijo, me fui a Bélgica. Bien, cuando yo retorno, encuentro que por gestión de Guido Gómez Mazara, todo hay que decirlo, José Luis Vázquez Miliano y yo habíamos sido nombrados el embajador encargado de Asuntos del Caribe y yo encargado de Asuntos Culturales. Yo tuve en la Cancillería casi unos 17 años. Cuando llega Miguel Vargas Maldonado, me tengo que ir. O sea, yo no tenía que esperar que Miguel Vargas Maldonado me dijera, mire, yo me recuerdo de todos esos artículos que usted escribió en Acento, que eran fuertes además, y yo me alegro de que eran fuertes, ¿no? Porque a los tránsfugas, mercachifles, mercaderes de la política, hay que darle duro. Y yo lo hice, tú debes recordarlo. Entonces, yo no iba a esperar que él hiciera una venganza contra mí. ¿Qué hice yo? Desde que él llegó, me citaron un lunes, me citaron para un lunes, un jueves, para el otro lunes. Yo arreglé todo mi asunto, yo tenía mis panas ahí en seguridad, recogí todo en una noche, tuve ese permiso de la gente de seguridad, y cuando llegó el día de la cita, me aparecí en traje de baño, porque yo me iba para la playa, y me dice el asistente de Miguel Vargas, pero tú tienes una cita con canciller en media hora. Le dije, no te preocupes, no hay problema, entrégale este sobre de Manila, que yo creo que ahí está lo que a él le interesa. Ah, sí, bueno, pues está bien. Entonces tú no vienes, entonces digo, no, yo voy para la playa, yo voy para Juan Dolio ahora. Cuando el asistente de él ve el sobre, me dice, oye, lo tuyo no tiene nombre. Yo le puse en el sobre todos los artículos que yo había escrito contra él. Y así termina el cuento. Pedro Vergés, cuando entra al Ministerio de Cultura, me solicita mi servicio y tiene que
Pedro tiene que hacer una carta, hay una cosa protocolar en el traslado de funcionarios que se llama la carta rogatoria. Es decir, un ministro hace una carta para pedir a una persona que necesita. Para que se le asignen en el área suya. Correctamente, correctamente. Bueno, esa carta rogatoria, como es natural, en la Cancillería, ¿quién tenía que firmarla y depurarla? El canciller, con la gente, con el área de recursos humanos. Él firmó todas las otras y, como era de esperarse, no la mía. Pero a mí nada de eso me molestó porque yo estaba preparado para todo. En este país, el que escribe contra algo o contra alguien siempre tiene que estar preparado para las consecuencias, que normalmente son económicas, de escarnio y de otra índole. Uno tiene que estar preparado para las posiciones que uno asume. Yo me siento muy orgulloso de todo lo que hice y debo confesarte, en el caso de los artículos de Miguel Vargas, si tuviera que escribirlo ahora, lo escribiría todavía más fuerte. Esa es mi convicción. Y así llego yo al Ministerio de Cultura, en el periodo Vergés. En ese periodo yo fui el coordinador del comité de homenaje. Tú debes recordarte que se hizo el homenaje a Buyumba Landestoy en vida, se hizo el homenaje a Joséito Mateo en vida, que se firmó y que con la ayuda de Tommy García, que hoy es director del Museo de la Música, hicimos un DVD contra toda apuesta ahí adentro, porque en ese momento había una serie de cretinos que entendían que eso no se tenía que firmar, que cómo era posible, que se iba a gastar dinero en eso, cuando lo correcto era una figura del nivel de Joséito Mateo. Centenario casi. No, más que centenario, al final nunca supimos su edad. Se iba a presentar en un homenaje por primera vez, incluso junto a Johnny Ventura. Oye, lo correcto era firmar eso. No lo entendían. Pero nosotros nos impusimos y logramos un documento que hoy es un documento histórico, contra viento y marea. La señorita que se oponía a nosotros, una peladita y media rara, ¿Cómo salió del Ministerio de Cultura? Esa necia salió esposada por ladrona. Esa misma que nos decía a nosotros que los recursos, que las cosas, después salió esposada de allí porque no podía justificar las cosas que tenía. Eso es este país. En cuanto al ministerio, yo creo en la continuidad del Estado. Cuando tú sirves a una administración, lo estás haciendo en función de servir a la colectividad. No, porque el Estado no es de un gobierno y de un partido. No, es la continuidad del Estado. La gente que tiene vocación de servicio público, que parece ser que eso cada vez es un ave rara en el panorama, los que hemos tenido vocación de servicio público, los que entendemos que los ciudadanos de alta clase, de media clase, de baja clase, de mucho más abajo, cotizan de un modo directo o indirecto para el presupuesto del Ministerio de Cultura. Tenemos una visión policlasista de la cultura. Y yo tengo, en ese sentido, después vamos a hablar de eso, yo tengo una experiencia con respecto a eso que fue cuando yo fui director de la Cinemateca 2004-2006. Yo voy a cumplir en el Estado 21 años en marzo del año que viene. O sea que a mí pocas cosas a esta altura me pueden enseñar en materia administrativa y en materia de gestión. ¿Qué pasó con la gestión de doña Carmen Guerrero? Pero eso tú me lo vas a contar cuando guste, volvamos de esta pausa. Cuando guste, querido. Vamos a la primera pausa. Carlos Francisco Elías es nuestro invitado de este día. Entonces tú decías, ya te ibas a referir a la gestión de doña Carmen Heredia. Bueno, yo creo que en primer lugar, una de las cosas que hay que entender para no ser implacable con esa señora, que se han cebado contra ella en redes, metiéndose con su familia, etcétera, etcétera. Una cosa es la gestión administrativa de una persona y su capacidad de gestión, y otra cosa es el costo moral y privado de su familia. Esa señora ha tenido que pagar, desde el punto de vista de redes, un precio muy alto
muy alto por la difamación anónima, por una serie de desalmados que han tomado su nombre para ponerlo en solfa sin necesidad. No, y además eso es irresponsable, porque es desde la ligereza que se hace eso. Cualquiera dispara cualquier cosa por ahí. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a decir la verdad de todas las cosas como son. Tenía la señora Carmen Guerrero Heredia en sus 60 años de ejercicio en la cultura en general buenas intenciones para ir a dirigir el Ministerio de Cultura. Sí las tenía. Sí las tenía. 1. 2. Tenía el personal adecuado, idóneo, propio, para en medio de una pandemia, con el desastre que le dejó el ministro anterior, poder deshacer en medio de todo eso, con bajo presupuesto, muchas cosas. No, eso no lo tenía. ¿Qué observación crítica se puede hacer? Porque las hay. Que no siempre es muy fácil cuando tú no tienes confianza en lo que encuentras. Si lo que encuentras además es dudoso, te es difícil no rodearte de gente de tu propia confianza, aunque esas personas no tengan memoria de gestión. ¿Acaso habrá un ministerio que no sea así? Tú tienes que tener un pequeño equipo de confianza. Eso se ve en todos los ministerios. Sí, de acuerdo. Tú tienes que tenerlo, pero ese equipo que tú llegas, si no tiene training, bueno, eso es otra. Tiene que estar vinculado con gente que tenga memoria de gestión para que te ayuden hasta para hacer la transición. Y hacer la transición. Correcto. Bueno, yo creo que ella lo intentó. Lo intentó en un momento muy difícil. ¿Tú te recuerdas las imágenes y las fotos de cómo doña Carmen Guerrero Heredia recibió ese ministerio? ¿Recuerda la foto? Sí, claro. El auditorio, aunque yo no sé al final si lo terminaron. Todavía hace meses todavía estaba bregando con el auditorio. El balance es el siguiente, para mí. El balance es el siguiente. Yo, que soy una persona que sé respetar los protocolos, al otro día de su destitución la llamé por teléfono, hablé con ella, me puse a sus órdenes, le recordé que yo tenía un lazo de amistad con su familia y que esos lazos eran permanentes y que podía contar conmigo aún fuera de su cargo con lo que entendiera. Yo creo que esa es la coherencia de una relación. Que yo tengo una visión crítica también de su gestión, la tengo, en la medida en que estuve dentro y conozco. Una cosa no invalida la otra. Bien, bueno, yo cumplí con eso como tenía que hacerlo, porque al margen de todo, hay una relación personal de afecto con ella y sobre todo con Héctor y con Rosina, con sus 2 hijos. A través de Rosina yo planteé muchas cosas que eran necesarias, que eran importantes. Traté de corregir cosas en la medida que pude. En la medida que pude. Y la llamé por teléfono también porque no debes olvidarte que yo sé lo que es una destitución. Y las destituciones en el Estado tienen un elemento de tipo emocional en la persona que se va, que dentro del marco de consideración que tú tienes sobre esta persona, una destitución en cierta manera, desde el punto de vista psicológico, es una forma de duelo. Tú te desprendes de anhelos, de cosas que quisiste hacer y no pudiste, tú te desprendes de añoranza, te desprendes de deseos, y tú sabes que ya el hacha ejecutiva ha puesto final a todo ese marco de expectativa interna que tú tenías. Y eso tiene en todas las personas, no solo en ella, eso tiene en todas las personas un espectro interior, ¿no?, que debe pasar el tiempo. Tú reajustas después lo que pudiste hacer, lo que no pudiste hacer, y tú vas curando ese duelo y entras en la perspectiva del sector que te corresponde, donde la gente te respeta y en cierta manera te admira también.
y es el caso de doña Carmen Guerrero Heredia. Todas las otras diatribas de redes anónimas, de gente resentida, incluso de algunos que fueron cancelados, no tiene sentido. No tiene sentido. Incluso hasta a mí me metieron en una cosa de esa y yo no tuve ni que defenderme. Me defendió las otras gente, porque todo el mundo sabe que yo me he pasado en este país más de 45, 50 años, a veces trabajando de gratis, como gestor cultural por muchas cosas que yo he entendido que tienen valor, y dedicado al sector cultural en pleno en varias áreas, que tú conoces. No tengo yo que ponerme a definir eso. Programas de radio culturales, programas de televisión culturales, suplementos culturales, etcétera, 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 etcétera. O sea que yo, en mi caso, a mí no me hicieron mella, pues yo no me tuve que defender. Eso te resbala. Ah, pero totalmente. Sí. Pero totalmente. Bien. ¿Qué botella dura 4 o 5 administraciones? Ella tiene que ser un malabarista. Ni Mr. Spring. Aquí los hay, ¿eh? Bueno, ni Mr. Spring. Sí, los hay, pero siempre están en evidencia frente a la gente de que no hacen nada. No, y además tienen que vivir... lamboneando, para poder estar ahí. Tú lo has dicho. No, bueno, que no es mi caso y ni nunca ha sido mi caso. Bueno, no, lo que quería era, Carlos, bueno, hay expectativas con el nombramiento de la nueva, de Milagros, de la nueva ministra. Como sabemos que el ministerio no ha contado nunca, no es el ministerio en un país como este que vaya a tener los recursos que necesita y mucho menos abundancia, en base a la racionalidad, establecer prioridades. ¿Qué tú piensas como gestor cultural que deben ser quizás prioridades de un ministerio, no solo en esta gestión, en general, para que valga la pena la existencia del Ministerio de Cultura? Porque muchos están cuestionados si se debió hacer o no. ¿El ministerio? Sí, hay gente que a través de los años ha dicho que no cree que es necesario un ministerio. No una política cultural. No. Porque otros dicen, bueno, puede ser parte de otro ministerio. No, es que el Estado, es que el problema es el siguiente. El problema es el siguiente. Yo no recuerdo el número de la ley de cultura. No sé qué cosa, 01, 200, tampoco 40, 200. De memoria, no lo sé. Bueno, listo. Yo sé que esa ley tiene que revisarse. Porque mi crítica en su momento, hay muchos textos míos que están ahí. Mi crítica en su momento a la ley, que dicho sea de paso, la implementa el PRD, el viejo PRD con Tony Raful a la cabeza, después del triunfo de Hipólito. Sí, ahí fue que comenzó con ese es el carácter contextual de esa situación. Bien, lo que habría que decir en ese sentido es lo siguiente. Esa ley hay que revisarla. ¿En cuáles aspectos? Bueno, en aspecto de que esa ley tiene algunas áreas que mucha de la gente que la pensó creía que estaba en Cuba. Y este país no tiene nada que ver con eso. Hay áreas de la ley que tú dices, bueno, pero esto, se utilizaron esos modelos para hacer esa ley. En que el Estado es muy decisor. Correctamente. En los países que eran del socialismo real y en los que quedan, Cuba, Venezuela, el Estado planifica la cultura. Y en el modelo dominicano, y lo sé yo porque he sido gestor de más de 50 años, en el modelo dominicano, yo recuerdo que cuando hacíamos un concierto de jazz o algún gestor quería hacer una obra de teatro, antes que existiera el ministerio, tenía que buscar su patrocinio y lo conseguía y se lo daban. Y cuando queríamos hacer conciertos de jazz o conciertos de música en casa de teatro, como el famoso concierto de Juan Luis Guerra, cuando era conocido, y Luis Tomás Oviedo, que se llamaba Dos, que lo produjo Tommy García, y yo también contribuí a ese concierto de Juan Luis Guerra y Luis Tomás Oviedo en casa de teatro. Hubo que buscar patrocinio. Freddy nos ayudó, se hizo ahí, pero hubo que buscar patrocinio también. Es decir, en aquella época buscamos patrocinio y hacíamos cosas. Entonces pasamos de un modelo de autogestión relativo a un modelo en el cual el Estado, o los que interpretan la política cultural del Estado, entendían que el Estado tenía que planificar.
el Estado, en los regímenes democráticos, no puede proponer planificar la cultura. Porque se supone que en ese país democrático hay instituciones culturales que no tienen que ser necesariamente estatales, en que joint venture con el propio Estado pueden hacer cosas, pero no como política. El Estado y el Ministerio de Cultura no está para planificar la política. Lo que se puede planificar es la economía, pero la política, la cultura, no. No, eso ya sería un sesgo, sería la Bien. visión de quien esté detrás. Bueno, entonces... Carlos, sí. tenemos que ir a otra pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tema está fascinante. Volvemos de inmediato. Carlos Francisco Elías. Bueno, sí, eso de que el Estado decida las cosas en la cultura, eso es peligroso porque puede imponerse cierto tipo de visión excluyente. Ahora, pero en ese sentido, los modelos recientes, vituperados, desacertados, que han sepultado países que tuvieron iniciativas culturales muy ricas, es el caso de Venezuela. Venezuela fue en los 70 y en los 80, mucho antes del chavismo. Venezuela era un país con una estructura cultural floreciente que incluso en algunas cosas sirvió de modelo a la República Dominicana. Ellos tenían el INCIBA, el Instituto de Cultura de Venezuela, que alguna vez lo dirigió una señora llamada Gloria Stolk, que fue embajadora aquí, que por cierto lamentablemente se suicidó aquí, en República Dominicana. Y en ese momento, en los 70, este país tuvo una excelente relación cultural con Venezuela. Venía la revista Imagen. Venezuela fue un modelo extraordinario en todas las áreas. Teatro. Aquí trajimos a Rodolfo Izaguirre, el papá de Boris Izaguirre, que vive haciendo plumerías ahí en Barcelona. Había uno que venía mucho, Rómulo Rivas se llamaba. Rómulo Rivas formó el teatro de... recorrió el país aquí. Totalmente. Sí. Él y Mercedes y su esposa Mercedes. Sí. No formó. Es decir, Rómulo Rivas fue es decir, uno de los fundadores del teatro juvenil en este país. Era de Venezuela. De Venezuela trajimos aquí a Rodolfo Izaguirre. Sí. Dos cositas antes que se nos vaya el tiempo, que no quiero porque ya estamos concluyendo. Bueno, Milagros. Sí, básicamente la perspectiva, hay gente de hecho que ha saludado, vi una asociación de artistas visuales que dice que Milagros puede hacer una gran labor y que hay que ayudarla y alentarla. Y lo otro es, hay un tema relacionado con lo político y lo cultural que está pasando en Nicaragua, en donde están siendo perseguidos Yoconda Belli, Sergio Ramírez, Mejía Godoy, el cantor de la Revolución Sandinista tuvo que salir corriendo con guitarra y todo. Tu punto de vista. Bueno, sobre ambas cosas. Bueno, lo primero es que yo, en primer lugar, sobre Milagros Germán, es una persona que yo conozco hace muchos años y la conozco de actividades políticas, no faranduleras. Ojo, que es que aquí se tergiversan mucho las cosas. En la primera campaña de Peña Gómez en el 94, esa señora tenía con otra joven que la acompañaba, un programa que se llamaba Con los Ojos Abiertos. Y yo recuerdo que cuando fuimos a cerrar la campaña, yo estuve con Peña Gómez ahí, o sea, yo soy testigo presencial. O sea, ella no es una advenediza. No, es decir, de actividad quiere política. decir que no, que bueno, ella tendrá su forma de vida, su estilo de vida. Que con todo derecho. Con todo derecho, es decir, no hay que estar haciendo juicios de valor sobre la gente. Ahora, cuando llega al ministerio, lo que a ella le corresponde como ciudadana, aún cuando ella no sea del sector intelectual, que también ese es otro bemol, ¿eh? Yo no soy un gran creyente de la gran academia, ¿eh? ¿Bien? No, porque en la administración pública tú lo que tienes que ser un buen gestor. Bien, yo vengo de la autodidactía, pasé por México para honrar a la academia y tener un titulillo, pero yo creo en la autodidactía y creo que la gente, si sabe responder con hechos y con asesoría, puede hacer el trabajo. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. Me lamento mucho que aprovechen otra vez esta oportunidad, de nuevo, para denostar a una persona
que de este lado tiene una trayectoria. Porque vamos a ser honestos, si Milagros Germán hubiese querido ser del PLD, ¿no hubiese sido una gran estrella en el PLD? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Pero además yo te digo, bueno, el ministro arquitecto también Selman, no era un hombre del mundo cultural tampoco. Bueno, no, pero las cosas como son. Selman, el arquitecto Eduardo Selman, a quien yo he conocido hace muchos años, pero que descubrió otro rostro de él cuando estuvo en el ministerio, un rostro bastante difuso y extraño, porque es el único arquitecto en el mundo que ha asesinado una cinemateca. No conozco otro. Un mérito. No, terrible. Pero venía del mundo académico de la arquitectura. Con respecto a Nicaragua, y no te olvides de la cinemateca, brevemente. Pero rápidamente. Sí, lo de Nicaragua, execrable, y creo que la opinión pública intelectual de este país se debe movilizar contra eso. Se debe movilizar contra eso. Eso es un horror, y hay que rechazar ese horror. Sí. Lo de la cinemateca, ¿qué tú quieres decir rápido? Dicho sea de paso, nunca creí en el sandinismo, yo tampoco, ¿eh? Yo no fui de los ilusionados de los 80, ¿eh? No lo fui. Y mira que se ilusionó mucha gente. Yo no lo fui. Incluyéndome a mí, yo me ilusioné. No, yo le felicito. Bien. Mira, yo escribí, es importante, al final, te doy las gracias por invitarme al programa, pero yo quería hacer patente un recuento que hice sobre el tema de mi paso por la Cinemateca. Era un ajuste de cuenta que yo tenía que hacer desde hace mucho, por algunas diatribas del señor que fue ministro en esa época. Y ahí está en el areíto de, no sé qué fecha tiene. Esto es del pasado 4 de septiembre. De septiembre. Bueno, ahí está todo para, lo pueden buscar. Para quienes están interesados, sí. Que me han llamado alguna gente, digo, señores, busquen los periódicos, porque hay un problema, yo no sé si está en las redes o no está en las redes. Sí, creo que ellos lo colocan. Yo concluyo diciéndote esto en este programa, que espero que sobre este tema no sea el único. Mira, yo creo que la cultura tiene que tener un carácter popular y el ministerio tiene que impulsar ese carácter popular de la cultura. La gran lucha de ese ministerio desde que se creó es que no ha podido rendir el alto nivel de gestión que la población espera, no solo en el Distrito Nacional, sino en las provincias. Es importante que alguien tome en serio que la cultura no tiene que ser urbana, la cultura tiene que ser nacional. Si no, ese ministerio no tendría ninguna razón de ser. Y si Milagros Germán entiende eso y lo lleva a cabo como debe ser, contra toda apuesta va a tener éxito en la gestión. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, querido amigo. Gracias a ti. Hay que augurarle éxito a Milagros Germán. Basta con ser gerente, no hay que ser un experto. Continuidad del Estado en beneficio de la colectividad. Y los gestores y los movimientos y grupos culturales están ahí por todo el país haciendo su labor. Basta con que se les aliente. Ahí está Luis Leonor en San Pedro. Hay muchísimos muchachos en San Francisco, Santiago, en Azua, donde quiera. Hay que alentarlos. Y en San Francisco hay que resolver el problema problema de cultura. Que ahí se asesinó una escuela de Bellas Artes. Bueno, también. Hay que resolver ese problema. Eso no puede ser. Pues, lo mismo que en Santiago. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Que hay más en Acento TV y Acento Portal.